Axis Label Group presenta, en formato podcast, Bravura Inc., el espacio para las voces de emprendedores y empresarios, con la dirección y presentación de Axis Murcia. Bienvenidos a Bravura Inc., el capítulo número 8. Yo soy Axis Murcia y les presento la parte número 7 del libro Aprenda de la Mafia, lecciones 52 a la 58. Axis Label Group está presentando Bravura Inc. Lección 52. Ignifugue su trasero. Nunca permita que nadie prenda fuego debajo de usted. Un par de ladrones de Queens iban en su furgoneta buscando a quién o qué podían robar. De repente se toparon con una pila de cajas de televisores que inmediatamente echaron a la furgoneta antes de que el dueño de esa mercancía o algún transeúnte se diera cuenta del robo. Una vez ya con las cajas de televisores metidas en su furgoneta, los ladrones empezaron a recorrer las calles tratando de pescar posibles clientes para venderles aquellas cajas de televisores que con tanto esfuerzo obtuvieron. Efectivamente, muchas personas que ellos abordaban preguntaban sobre ese dichoso televisor que los ladrones les estaban vendiendo. Son televisores de 32 pulgadas. ¿Quieres uno?, decía uno de los ladrones. Pero en Queens no es que vivan personas de mucho dinero. Allí es vivienda de clase media. Por ello, una ganga de estas no se ve todos los días. Por tal motivo, los ladrones lograron vender su mercancía. Ellos pedían $100 por cada televisor, pero teniendo en cuenta que esa mercancía la acababan de robar y que la policía podía aparecer en cualquier momento, estaban dispuestos a recibir cualquier suma con tal de librarse de aquellos productos. Ok, vendieron sus televisores. Ahora, la persona que compró uno de ellos se daba cuenta, una vez llegada a su casa, que dentro de la caja del televisor de 32 pulgadas solo habían unos cuantos ladrillos empacados en papel periódico. ¿Por qué ocurrió esto? Los ladrones sabían presionar a los transeúntes para que no dejaran pasar la oportunidad de comprar y de tener un televisor nuevo. Esto hace que el comprador no quiera perder esa oportunidad, lo que lo convierte en presa fácil de los timadores. En el mundo corporativo, también existen timadores que te presionarán para que tomes decisiones apresuradas. Esto debes tenerlo en cuenta para que no cedas ante ellos. Mantente firme. Lección 53. Respalde a sus compañeros. Lealtad a sus empleados. John Gotti se vio en una situación muy apretada con el fin de respaldar a uno de sus empleados. Sucedió que un miembro de la misma familia que Gotti intentó asesinar a Anthony Caso, subjefe de la familia Lucchese. Caso resultó herido del atentado. Después de recuperarse, Caso persiguió a aquel hombre que intentó asesinarle. Logró capturarlo y lo torturó hasta que éste le confesó quién había dado la orden para su asesinato. El torturado confesó que la orden la dio Angelo Ruggiero, empleado de John Gotti. Anthony Caso fue hasta donde Gotti y le exigió que eliminara a Ruggiero, pero Gotti no lo hizo. Desde el punto de vista político, John Gotti debería haber sacrificado a su empleado, ya que necesitaba entablar relaciones con los miembros de las demás familias de Nueva York. Pero aún así, Gotti no estaba dispuesto a vender a su gente. Si tienes personas bajo tu cargo o compañeros de trabajo, respáldalos ante los demás. Luego, y en privado, pídele cuentas del asunto, y allí darás tu decisión final. Lección 54. Descanse en paz, pero en una cabaña junto a un lago, no en una fosa. Tómese un descanso y vuelva rejuvenecido. La lista de los mafiosos que se retiraban a sus propiedades para alejarse de los negocios es infinita. Ejemplo de ellos es Anthony Salerno, jefe de la familia Genovese, quien se iba a su granja en Rhinebeck, Nueva York, para tomarse unos días de descanso y regresar con baterías llenas, para continuar con los asuntos de la familia. Otro ejemplo es Carmine Persico, jefe de la familia Colombo,
quien se escapaba a sus propiedades en Saugerties, también en Nueva York, y John Gotti, jefe de los Gambino, quien se iba hasta Pensilvania a recobrar energías en su casa de verano. Hasta el mismo Luis Ferrante solía irse a Poconos, en Pensilvania, o a Long Island, en Nueva York, para tomar unos cuantos días de descanso después del estrés que generaba atracar un banco. Luego de pasar una breve temporada de relax, Luis, al igual que los mafiosos ya mencionados, volvía más rejuvenecido a sus quehaceres y deseoso de hacer negocios. Un lugar en el que puedas desconectarte puede proporcionarte un antídoto para el estrés y para que aclares tu mente. Recuerda que tomarse un sábado te llenará de energía para que continúes con tu camino hacia tus metas. Lección 55. No se divida en dos. Tomar una decisión equivocada es mejor que no tomar ninguna. En 1922, Benito Mussolini decidió ir a Roma con el fin de arrebatarle el poder a un rey impotente y a su horda de políticos desorganizados. Lo logró, y a partir de entonces Mussolini gobernó en Italia como un don de la mafia. En 1939, Mussolini decidió, equivocadamente, aliarse con la Alemania nazi de Adolf Hitler, lo que lo condujo a su derrota política y militar, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Simplemente Mussolini erró en esa decisión. Pero de decisiones se trata la vida, y justamente ellas fueron las que llevaron a Mussolini al poder en la nación italiana. Tomar una decisión equivocada puede enmendarse, pero no tomar ninguna conduce a nada. Lección 56. Nueva Orleans no se construyó en un día. Carlos Marcello fue el jefe indiscutible de la mafia de Luisiana. Su reinado duró varias décadas, gracias a que Marcello tenía una capacidad de visión para las oportunidades de negocios, lo que lo llevó a ser dueño de restaurantes, moteles, puertos deportivos, bancos, bares, gasolineras, compañías de taxi y hasta una flota de barcos pesqueros. Algunas de estas propiedades las comenzó con dinero de la mafia, pero las demás las logró cuando decidió utilizar su enfoque de manera legal, adquiriendo capital para luego invertirlo y así multiplicar ese dinero. Pero no siempre fue así. En su adolescencia, Carlo Marcello fue una persona pobre que no tenía dinero ni siquiera para comprar una pistola. Así que un día, desesperado por su pobreza, pidió prestada una de estas para atracar una tienda. Con el botín obtenido se compró 2 armas más. ¿Qué hizo Marcello con 3 armas de fuego en su poder? Formó una pequeña banda de jóvenes malandros que llegaron a robar un banco, con final feliz para ellos. Tú, que estás escuchando esta saga de podcast, si planeas construir tu imperio, como lo hizo Marcello, ten presente que esto se logra con la vista puesta en el resultado final. Y para llegar a ese logro a largo plazo, se deben cumplir logros a corto plazo. Ese es el camino. Lección 57. Bugsy y Vago. Lecciones de historia. Los mafiosos Bugsy Siegel y Meyer Lansky crecieron juntos en las calles de Nueva York. Cuando eran jóvenes compartieron las mismas aspiraciones y ambos eligieron la misma vida empresarial, pero con intereses distintos. Meyer Lansky era un lector empedernido, que se iba a la cama temprano para leer un buen libro. Esto hacía parte de su crecimiento personal y como hombre de negocios, mientras que Bugsy Siegel no tenía tiempo para leer, pues le gustaba el dinero rápido. En su momento, Siegel utilizó los fondos de unos inversores para construir el Hotel Casino Flamingo en Las Vegas. Cuando llegó la fecha de terminación del hotel, los inversores se dieron cuenta que la construcción aún estaba lejos de ser terminada y que, además, el costo de construcción había sobrepasado el presupuesto. Esto hizo pensar a los inversores que Siegel se había malversado los fondos. Aparte de eso, Siegel estaba en boca de todos por haberse enamorado de una prostituta llamada Virginia Hill, a quienes los inversores culpaban de estar manipulando a Siegel y quedándose con una tajada de los fondos de los inversionistas. Por esta razón, los inversores, enfadados por su mal hacer, ordenaron la muerte de Siegel. Así que una lluvia de balas acabó con la vida de ese mafioso, cuando aquel se encontraba en la casa de la prostituta Virginia Hill.
La lluvia de balas también acribilló a una figura de marfil de Baco, el dios del vino y de la embriaguez. 2000 años antes de lo ocurrido, Pericles, un hombre de estado de Atenas y diseñador de la ciudad, llevó a cabo la construcción del Partenón, pero cuando la construcción sobrepasó el presupuesto, los inversores atenienses creyeron que Pericles estaba malversando los fondos, igual como le ocurrió a Buxy Siegel, y también se había enamorado de una exprostituta llamada Aspasia, quien se quedó con una fortuna a costillas de Pericles, lo mismo que Virginia Hill hizo con Siegel. Estos dos hombres, Siegel y Pericles, cometieron el mismo error. Siegel debió haber acudido a la historia para conocer la vida de Pericles, y así hubiese muerto de forma natural. La historia nos da lecciones de vida y de emprendimiento. Lee. Siempre hay tiempo para una cita con un buen libro. Esto te hará más sabio en tu andar. Lección 58. Hora de marcharse. ¿Cómo dejar la organización? Después de pagar su condena en prisión y de aplicar la omertá, la ley del silencio de la mafia, Luis Ferrante decidió dejar la organización, así que habló con todos los jefes con los que estaba en la cárcel y les expresó su deseo de emprender un nuevo camino fuera del mundo de Lampa. Luis tuvo mucho cuidado en no irrespetar a ningún miembro de la mafia y dejó muy en claro que jamás fue un soplón mientras purgó su condena. Esto le valió el respaldo de los mafiosos en su retirada de la mafia. Ya estando en la calle, ya no como mafioso, sino como un hombre común y corriente, en ocasiones se topaba con sus excompañeros de crimen, y estos le pedían algún consejo respecto a algún tema en particular. Luis jamás se negó a darles dicho consejo, ni a estrecharles la mano. Jamás les demostró animosidad ni rencor. Claro está que Luis se cuidaba de no meterse en sus conspiraciones. Cuando llegue tu momento de partir, si es que eres un empleado o eres dueño de alguna empresa, tu integridad será tu boleto de salida con el buen respaldo de los demás. Que jamás hayas irrespetado a nadie, que hayas aplicado segundas oportunidades a tus subalternos cuando estos hayan cometido errores, y que hayas aplicado lo que has aprendido de la vida. Cuando llegue ese momento, mi querida emprendedora, mi querido emprendedor, mucha suerte y sigue pa'lante. Bravura Inc., el espacio para las voces de emprendedores y empresarios, regresará próximamente. Gracias por escucharnos. Unámonos para crecer más.